Vamos a ver el cálculo de máximos y mínimos, pero ahora por el método de la segunda derivada. A modo recordatorio vamos a ver que estuvimos viendo máximos y mínimos con el criterio de los signos. Determinábamos los puntos críticos y teníamos un punto mínimo o un punto máximo según sea el caso. Si iba de más a menos, estábamos hablando de un punto crítico mínimo, y si iba de menos a más, estamos hablando de un punto crítico máximo. Lo que vamos a ver es muy similar, solamente que ahora lo vamos a ver con el criterio de la segunda derivada. Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar los puntos críticos primero, y luego vamos a determinar con la segunda derivada si son máximos o mínimos de la función que tenemos aquí. La vamos a graficar, la podemos graficar manualmente, pero vamos a utilizar GeoGebra para la gráfica. El criterio de la segunda derivada dice que si en la segunda derivada yo sustituyo mi punto crítico, y si el valor al sustituirlo me da mayor que 0, estamos hablando de un punto crítico mínimo, y si me da un valor menor que 0, estamos hablando de un punto crítico máximo. Quiere decir que si en la segunda derivada, supongamos que en la segunda derivada yo sustituyo mi punto crítico y me da igual a 5, este 5 es un punto crítico mínimo, y ya sabemos cómo es su gráfica, es así. Y si en la segunda derivada, al momento de sustituir el punto crítico, me da un menos 2, estamos hablando de un punto crítico máximo, y su gráfica debería de quedar de esta manera. Todo esto es en la segunda derivada. Si me da un punto crítico aquí al sustituirlo, y yo lo sustituyo y y es igual a 0, no se puede utilizar este método. No se puede utilizar. El método. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Primero que nada, vamos a poner nuestra función, que es y igual x cuarta más x cúbica menos 3x cuadrada más 1. Vamos a calcular su primera derivada. La derivada de x cuarta es 4x cúbica. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de menos 3x cuadrada es 2 por 3, 6x. Y la derivada de 1 es 0, no se pone. Después que calculamos la primera derivada, aquí el primer paso es derivar la función. La primera derivada. En el segundo paso vamos a factorizar. Y calcular puntos críticos. Entonces vamos a factorizar 4x cúbica más 3x cuadrada menos 6x. Tomemos en cuenta que hay varios tipos de factorización. Factorización por diferencia de cuadrados, factorización por término común, factorización por tabla, que es cuando tenemos una función cuadrática y la podemos calcular por tabla o paréntesis, y por fórmula general. Primero que nada, esta función nos tiene que quedar cuadrática, y notemos que aquí tenemos
tres términos y esos tres términos tienen algo en común. El 4, el 3 y el menos 6 son coeficientes de la variable x. Tenemos que analizar primero si esos coeficientes tienen algo en común. Supongamos que decimos que el 3 es múltiplo de 6, 3 por 2 me da 6, 3 por 1 me da 3, pero el 4 no. El 4 no es múltiplo de 3, entonces no se puede sacar los coeficientes, pero lo que sí tienen en común es la x. Si yo saco esa x como término común, tengo que multiplicar de manera que me quede lo de arriba para acomodarlo aquí en el paréntesis. Sería 4x cuadrada. X por 4x cuadrada me da 4x cúbica más 3x. Al multiplicarlo por la x de afuera me da el 3x cuadrada y aquí me quedaría menos 6. Porque al multiplicarla por la x me da menos 6x. Si observamos, esta x la tengo que igualar a 0 y el 4x cuadrada más 3x menos 6 también lo tenemos que igualar a 0 y al igualarlo a 0 esto lo puedo factorizar por tabla o por fórmula general. Esta no hay unos valores exactos, aquí da puntos decimales. Aquí yo ya estoy hablando que x igual a 0 es mi primer punto crítico y de aquí voy a sacar otros dos. Noten que cuando tenemos una función cuadrática, una función de grado 4 me van a dar 3 puntos críticos. Cuando tengo una función de grado 3 me van a dar 2 puntos críticos y cuando tengo una función cuadrática me van a dar un punto crítico. Vamos a factorizar por fórmula general el 4x cuadrada más 3x menos 6. Primero hay que calcular el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de A es 4, el valor de B es 3, el valor de C es menos 6. Recordemos que tenemos que analizar la forma ax cuadrada más bx más c. El valor del coeficiente cuadrático es A, el valor del coeficiente lineal es B y el valor que está solo es el valor constante. En este caso es menos 6, aquí lo ponemos. La fórmula general sería x igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Sustituimos los valores, me va a dar dos valores de x, x1 y x2 igual a menos lo que vale b más menos raíz, otra vez lo que vale b, que es 3 al cuadrado, menos 4 por lo que vale a, que es 4, y por lo que vale c, que es menos 6, entre 2 por lo que vale a. x1 y 2 es igual a menos 3 más menos raíz, 3 al cuadrado son 9, menos por este menos me da más, por más me da más, 4 por 4 16 y 16 por 6 son 96, entre 2 por 4 me da 8. x1 es igual a menos 3 más menos la raíz, 9 más 96 son 105 entre 8. Saco la raíz de 105 y son 9.79, o sea 9.8. X es igual, x1 y x2, menos 3 más menos la raíz, aquí ya vamos a quitar la raíz. La raíz de 105 son 9.79, vamos a redondearlo a 9.8. Y todo esto entre 8. Vamos a tomar un valor con el positivo y un valor con el negativo y vamos a hacer las mismas operaciones con el positivo y con el negativo. Me quedaría de la siguiente manera:
me quedaría menos 3 más 9.8 entre 8. Y con el negativo me quedaría menos 3 menos 9.8 entre 8. Esto es igual, menos 3 más 9.8 menos 6.8, no, es positivo, 6.8 entre 8. Se restan y permanece el signo que tiene mayor valor. Aquí son iguales los signos, por lo tanto se suman, me quedaría menos 12.8 entre 8. X1 es igual 6.8 entre 8, .85, 0.85, y el valor de X2 es igual a 1.6 menos 1.6, porque menos entre más me da menos. Este es el otro punto crítico y este también es punto crítico. Para eso factorizamos para encontrar los puntos críticos. Entonces ya tenemos los tres puntos críticos: x igual a 0, x igual a 0.85 y x igual a menos 1.6. Ahora tenemos que calcular la segunda derivada para sustituir cada punto crítico. Aquí tengo mis puntos críticos, los que determiné con la factorización y con la fórmula general, pero primero tengo que calcular la segunda derivada. Esta era mi función original, mi primera derivada. Ahora voy a calcular la segunda derivada. Recordemos que las dos comillas me indican que es la segunda derivada y vuelvo a derivar lo que tenía. 3 por 4, 12, x cuadrada, 2 por 3 son más 6x, y la derivada de menos 6x es menos 6. Esta función, la derivada, la voy a necesitar para sustituir una pequeña falla. Bueno, aquí tengo mi segunda derivada, la copié en todos los puntos críticos para que sea más fácil la sustitución y la solución del ejercicio. Aquí voy a sustituir x igual a 0, aquí voy a sustituir x igual a 0.85, aquí el x igual a menos 1.6. Y dependiendo del valor, ya voy a determinar si es máximo o si es mínimo. Y es igual a 12 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 6. 0 al cuadrado, 0 por 12, 0, 6 por 0, 0, y solamente me queda el menos 6. Vemos que si y segunda derivada, como dijimos aquí, y en la segunda derivada es mayor que 0, estamos hablando de un mínimo. Y segunda derivada es mayor que 0, estamos hablando de un mínimo. Y segunda derivada es menor que 0, estamos hablando de un punto crítico máximo, como lo mencionamos aquí al principio. Y segunda derivada mayor que 0, mínimo. Y segunda derivada menor que 0, estamos hablando de un máximo. Entonces, este valor que me da la segunda derivada es menor que 0, por lo tanto, menor que 0, estamos hablando de un punto crítico máximo. Quiere decir que mi punto crítico x igual a 0 es un punto crítico máximo, y ahorita lo vamos a comprobar con la gráfica. Hacemos lo mismo con el punto 85. Y es segunda derivada, hay que tener calculadora a la mano para hacer las operaciones
fácil. 0.85 al cuadrado más 6 por 0.85 menos 6 y es segunda derivada aquí vemos 0.85 al cuadrado 0.72 por 12 8.64 6 por 0.85 5.1 menos 6 hacemos toda la operación y me da 7.74. Aquí está el segundo valor, 15.12. Ahora que vamos a determinar con el criterio de la segunda derivada, si y el valor en la segunda derivada es mayor que 0, como es este caso, estamos hablando de un punto crítico mínimo. ¿Y cuál es el punto crítico mínimo? El x igual a 0.85, es el valor, es el mínimo. 0.85, casi 0.9, más exacto. Y tenemos la segunda derivada, 15.12 es, el 15.12 es mayor que 0, estamos hablando de un mínimo. Este es mayor que 0, entonces estamos hablando de otro mínimo. Aquí ya tenemos mis 3 puntos críticos, 1, 2, 3, y ya sabemos cuál es punto crítico máximo y mínimo. Este es con el criterio de la segunda derivada. Podemos hacer la gráfica manualmente de la siguiente manera. Aquí tenemos, ya sustituí los valores, hice las operaciones de una manera rápida. Y ya notamos que aquí el punto crítico que yo determiné como máximo, su coordenada es 0 y 1, quiere decir 0 en X y 1 en Y. Aquí la coordenada es 0.85, menos 0.03, o sea, estamos hablando prácticamente casi un 0, va a dar muy cerquita la gráfica del 0. Y aquí estamos hablando de un punto crítico menos 1.6 con menos 4.2. El otro punto crítico mínimo quiere decir que la gráfica va a quedar de la siguiente manera. Aquí estoy en GeoGebra. Aquí está mi punto crítico mínimo, mi punto crítico máximo, y este es mi otro punto crítico mínimo. Como nosotros calculamos nada más un punto máximo, en efecto aquí nada más hay un punto máximo, y estos dos que hacen curva son los otros dos puntos críticos que son mínimos. Estos son los valores donde cortan las raíces que nosotros encontramos, los valores de las raíces que cortan. Aquí está mi gráfica, la copio, aquí está mi gráfica, la copié y me la traje hacia aquí, hacia un lado. Aquí voy a poner que esta es mi función y igual a x cuarta más x cúbica menos 3x cuadrada más 1. Y voy a poner los puntos críticos, las coordenadas 0,1 es un punto crítico máximo, las voy a poner aquí, luego las voy a identificar en la gráfica. 0.85 y menos 0.003 es un mínimo. Ahorita vamos a comprobar con la gráfica que sí coinciden. Menos 1.6 con menos 4.2. Este punto también es un mínimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más vamos a identificar las coordenadas. Como aquí ya está la coordenada, ya así los hice en GeoGebra, nada más esta que no se ve, que es 0,1. Nada más vamos a ponerle aquí que es 0,1. Nada más voy a ponerle
que este es un punto crítico, ya está la coordenada, le voy a poner que este es un punto crítico mínimo, que aquí está la coordenada pero no se ve, este punto crítico menos 0.85 vamos a hacerlo con 0.85, menos 0.003. Si se fijan cómo queda muy poquito aquí, es el punto 003 de este es un punto crítico mínimo y este 0,1 estamos hablando de un punto crítico máximo. Mínimo, máximo, mínimo. Y ya grafiqué y determiné los puntos críticos máximos y mínimos de la función.